Qué gusto compartir con ustedes. Hoy me toca hablar acerca del feedback y los 4 puntos más importantes. Sean todos ustedes bienvenidos. Comencemos. Bueno, quiero decirles de inicio que el feedback es una de las herramientas más importantes para el crecimiento profesional. Pero no solamente en relación a la vida profesional, sino también a nuestra vida personal. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel profesor en el colegio que fue determinante para una vida de éxito o para una vida limitada o postergada, por un comentario, por una retroalimentación, por un feedback recibido? Así que vamos a comenzar. A ver, quiero pedirles a todos quienes están siguiendo esta ponencia hacer un ejercicio y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Quiero pedirles que cierren sus ojos por unos instantes y tomen conciencia de las emociones o pensamientos que van a devenir de algunas frases que yo voy a dar. ¿De acuerdo? Bien. Imagino que ya todos están con los ojitos cerrados y ponle mucha atención a qué vas a sentir a continuación. Imagínate que viene tu jefe y te dice, nunca haces bien tu trabajo. O de pronto te dice, eso que hiciste podría ser mejor con algunos cambios sustanciales. Continúa con los ojos cerrados y préstale atención a qué estás sintiendo o qué pensamiento deviene de este trabajo es un desastre. O de pronto viene alguien y te dice, sabes, esto que hiciste no tiene sentido. ¿Cómo te sientes? Escuchas un comentario como, no me gusta tu forma de ser y no me gusta la forma en que me dijiste esto. O comentario como, me gusta, pero podemos hacerle un pequeño cambio. ¿Cómo te sientes? Préstale atención. Muy bien. ¿Pueden abrir los ojos, por favor, y volver a este espacio? Qué importante es tomar conciencia de las emociones que sentimos al momento de escuchar frases como las que comenté o muy parecidas. Bien. Las emociones definitivamente son un indicador. Y sabes, son un indicador en relación a si el feedback que has recibido es bueno o es malo. Son datos. Las emociones implican datos para comprender si ese feedback, esa retroalimentación, que enseguida vamos a hablar un poquito más del concepto, es buena o es mala, es positiva o es negativa. Es por eso que en el ejercicio les pedí que hagan conciencia, tomen conciencia de las emociones que sienten al momento de escuchar ese tipo de frases. Bien. Ahora sí, entremos entonces en materia y entremos a conocer el concepto de feedback. ¿Cómo entendemos el feedback? ¿Sabes? Es un proceso de intercambio de información ante una tarea o una actividad, una función, algo que hiciste. Bien, es una retroalimentación y escúchalo bien, constructiva. Ahora bien, todo el tiempo estamos dando feedback, pero también estamos recibiendo feedback. En el ejercicio que hicimos anteriormente fue acerca de recibir feedback y la toma de conciencia de las emociones que estamos sintiendo al momento de escuchar ese feedback. Lo digo una vez más, todo el día, durante las horas del día en que tienes interacción, tienes intercomunicación, estás con personas, estás recibiendo un feedback, pero también estás dando un feedback. Ahora, cuando hablamos de esta palabra, estamos hablando de una retroalimentación constructiva, es decir, que tenga la finalidad de
construir. ¿Cuál es el objetivo del feedback? ¿Por qué decimos que el feedback es una herramienta determinante para el crecimiento profesional? Porque tiene la finalidad de reforzar y, ojo, dar continuidad a ciertos comportamientos y procesos que están siendo efectivos o bien modificar aquellos que no están siendo tan útiles, aquellos que no nos están resultando efectivos o como quisiéramos. Bien, entonces, cuando damos un feedback adecuado, esta vez desde quienes cumplen funciones en cabeza de equipos, quienes tienen personas a su cargo, quienes tienen cargos gerenciales, directivos, deben tener el conocimiento pleno de cómo hacer un feedback positivo, que realmente la finalidad de construcción pueda darse. ¿De acuerdo? A efectos de, repito una vez más el objetivo, reforzar y dar continuidad a aquellos comportamientos y procesos que sí son efectivos, que nos generan buenos resultados en la empresa, en la institución, o bien modificar, reconducir aquellos que no nos están generando un buen resultado. Desde luego que si tú aplicas los 4 elementos que en un momentito te voy a dar a conocer para hacer un buen feedback, se constituye en un elemento muy motivador, porque así tu trabajador, el empleado de la empresa, la persona que depende de ti, tiene un norte definido y sabe a dónde va. Bien, si va a reforzar esas tareas, esas funciones, esos comportamientos que están generando un buen resultado, o si va a reconducir. Bien, así que este es un elemento y es una herramienta muy motivadora, trascendental en la vida profesional. Pero también, ¿sabes? Y quiero hacer un paréntesis, también en la vida familiar, por ejemplo, quienes tenemos la dicha de ser padres, ¿de acuerdo? Y nos toca hacer un feedback con nuestros hijos. De hecho, es cuanto más feedback damos en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hijos. Y los elementos, los 4 puntos importantes que vas a escuchar en los siguientes minutos son determinantes también. No olvides ese maestro que en algún momento de tu época, de tu trayectoria escolar, fue determinante para fortalecerte, para potenciar alguna habilidad, algún talento, o aquel que fue determinante para limitarte. Aquel que te dijo en algún momento, bien hecho, así se hace, y fue como un impulso para lanzarte y proyectarte. O aquel que te dijo, no, definitivamente no eres bueno para esto, no sirves para esto. Y ese comentario, ese feedback recibido fue determinante a lo largo de tu vida. Y sé que muchos están identificándose con esto y qué buen momento para hacer una retrospección y analizar de dónde venimos, de dónde surgen nuestras limitaciones. A lo mejor y la respuesta está por ahí. Bueno, vayamos a los 4 puntos entonces importantes. Ahí tenemos 1. Cuando quieras hacer feedback, mira que esta es una herramienta que la estamos considerando intencional, ¿de acuerdo? Te dispones a hacer el feedback. Cada vez que quieras hacerlo, evita culpabilizar. Punto número 1, evita culpabilizar. Vamos a enfocarnos en el hecho y no en la persona. Solemos de manera inconsciente enfocarnos en el ser, pero no en el hecho. Bien, y lo que te propongo es que al momento de hacer feedback hagas énfasis en el hecho y no en las cualidades de la persona que ha cometido el hecho. Bien, evitar, por ejemplo, conceptos como el ser, eres. Evita utilizar la palabra eres. ¿Cuántas veces al momento de hacer una retroalimentación nos enfocamos en las cualidades de la persona? Y este es un error. Un indicador es cuántas veces utilizas adjetivos calificativos en relación a esas cualidades de la persona
o defectos de la persona que están apuntando a su ser. Simplemente, y si te pones en el lugar, ¿sí? En el lugar de esa persona, pues, ¿cómo te sientes cuando alguien ataca directamente a tu ser? ¿Sabes? Uno de los elementos, diría yo, equivocados al momento de hacer feedback es relacionarlo con esto primero que hicimos, las emociones. No ponernos en el lugar del otro, no situarnos en el lugar del otro en relación a sus emociones. ¿De acuerdo? ¿Cómo me sentiría yo? Es la pregunta. ¿Cómo me sentiría yo si recibiera esa retroalimentación? Así que quiero invitarte a que evites culpabilizar y evites enfocarte en el ser de la persona. Enfócate en el hecho. Vamos al punto número 2. Otro de los errores que cometemos al momento de hacer una retroalimentación son las generalizaciones. Generalizaciones aplicadas en términos como siempre, nunca, todos, la mayoría, como siempre, a veces, poco, mucho. Solemos en nuestro lenguaje de manera inconsciente utilizar generalizaciones y este tipo de términos, ¿sí? Recuerdo una anécdota en la oficina precisamente cuando recibí un feedback y me dijeron, mira Lilian, tenía yo que comunicar a todo el personal algo específico. Bien, yo lo había hecho. Y resulta que recibo una llamada y me dice, Lilian, medio mundo, escúchenlo bien, medio mundo no sabe cómo va a ir vestido. Era un evento que teníamos que ir con determinada vestimenta. Y yo me pregunto, ¿quiénes son medio mundo? Y le pregunté, ¿quiénes son? Y él me dijo, tal y tal persona. Eran 2 personas que habían preguntado. No sabía que el mundo estaba compuesto por 4 personas, porque me dijo, medio mundo no lo sabe. Fue una anécdota realmente para darnos cuenta de que al momento de comunicar solemos utilizar este tipo de términos. Siempre, nunca, todos. Y es una equivocación. Cuando viene a ti tu trabajador, tu empleado, y tú le dices, y es que nunca haces bien lo que te digo, nunca me comprendes. Siempre lo haces mal, siempre te equivocas en esta parte. ¿Será que realmente siempre se equivoca? ¿Será que nunca lo hace mal? ¿Será que medio mundo son 2 personas? Ojo, mucho cuidado con las generalizaciones. Así que debes quitar de tu léxico este tipo de términos que definitivamente se constituye en un error. Vamos al punto número 3. Cuidado con los peros. Imagínate una retroalimentación. Hiciste muy bien en tu trabajo, veo que le pusiste atención a los puntos que te pedí, pero hay aspectos que tenemos que corregir. ¿Cómo te suena? ¿Sabes? Ese pero invalida todo lo anterior. Invalida toda esa retroalimentación positiva que de inicio brindaste. Ojo con los peros. En lugar de esta palabra, te invito a que, por ejemplo, utilices palabras como al mismo tiempo. ¿Sí? Hiciste un buen trabajo, veo que le pusiste especial atención a aquellos puntos que te pedí. Al mismo tiempo, ¿cómo te viene si corregimos este y este punto? Tiene otra connotación, ¿sí? Tiene otro sentido. Así que al momento de hacer feedback, ojo con los peros. Utiliza palabras que pueden reemplazar perfectamente y no invalidar todo el comentario que hiciste anteriormente. Este es muy buen punto y sabes, de hecho, te invito a que a lo largo de tu día tomes conciencia de cuántas veces utilizas esta palabra. Te invito a que las cuentes cuántas veces utilizas esta palabra. Mucho cuidado con los peros. Vamos ahora sí con el punto número 4.
cuida el lenguaje no verbal. Escuché en alguna oportunidad, no es tanto en qué dices, sino cómo lo dices. Y tiene tanto sentido. Mira, el 93% de la comunicación es no verbal. Sí, quiero decirte que el 93% de la comunicación está dado por la parte no verbal. Y cuando estamos hablando de este lenguaje no verbal, estamos hablando de gestos, estamos hablando de tono de voz, estamos hablando de la entonación que tenga la voz. De hecho, aquí hay un elemento muy importante. El 7%, ojo, solamente el 7% de la información se atribuye a las palabras. Toma en cuenta este dato. Solamente el 7% de la información está representado por las palabras, por el lenguaje verbal. ¿Cómo entonces está distribuido el restante 93%? El 38%, y estos son datos muy interesantes, el 38% se atribuye a la voz, la entonación, la proyección, la resonancia, el tono. El 38% está dado entonces por la voz. Y escucha bien, el 55% está dado por el lenguaje corporal. Es decir, los gestos, la postura, el movimiento de tus ojos e inclusive la respiración son indicadores de este 55%. Mira, la parte más, pero más importante dentro de la comunicación está dado entonces por este lenguaje corporal. Bien, qué buen elemento y qué buen dato conocer cómo está dada la comunicación. No solamente son palabras, ojo. De manera que cada vez que quieras hacer un feedback, no solamente será en decirlo, utilizar el lenguaje verbal. Ojo, solamente estás utilizando el 7% entonces de la comunicación. Analiza, mide. ¿Cómo estás utilizando el restante 93%? ¿Cómo está el tono de tu voz? ¿Sí? No es lo mismo decir qué feliz estoy a decir qué feliz estoy. ¿De acuerdo? Hiciste un buen trabajo. O decir realmente hiciste un buen trabajo. Hay mucha diferencia. Así que punto número 4, si quieres dar un buen feedback para aquellos que quieran y que deseen aprender el arte de dar un buen feedback, el punto número 4, cuida el lenguaje no verbal. Son los 4 puntos más importantes que creo y en mi experiencia se aplican muy bien al momento de dar feedback a nuestros dependientes, a nuestros trabajadores, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Aplicable, herramienta aplicable en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ¿sabes qué? Para concluir, yo quiero invitarte a que te des siempre un espacio de búsqueda de acciones. Más aún cuando el feedback que estás dando pretende reconducir comportamientos, pretende reconducir conductas. Permítete un espacio en el que puedan buscar opciones, ¿de acuerdo? En el que puedan buscar alternativas de solución y juntos co-construir. De verdad espero que este espacio haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Les agradezco mucho por la atención prestada. Soy Lilian Aliaga.